Continuando y para concluir con el tema de topografía torácica, estamos comentando pues la clasificación de los tórax de acuerdo a su forma. Veíamos que hay tórax que son normales completamente porque guardan una proporción adecuada en lo que se refiere a su diámetro transverso y su diámetro antero-posterior, pero también hay algunos tórax que, aunque son funcionales, los podemos considerar como anormales desde el punto de vista anatómico porque o tienen el esternón hundido, como el caso del tórax en embudo, o el tórax infundividiforme o un golpe de hacha, o bien tienen el tórax protuyendo hacia adelante, como es el caso de el tórax en quilla o pectus carinatum. Bien, otro tipo de tórax que encontramos con frecuencia, pero este sí está relacionado con patologías, es el tórax en rosario. El tórax en rosario o tórax tísico se le llama tísico porque en tiempos del medievo, por allá, cuando la tuberculosis era un azote de la humanidad, los pacientes que estaban ya en fases muy desgastantes de la tuberculosis, casi terminales, les llamaban tísicos, y una característica que tenían eran que estaban sumamente delgados, estaban en franca caquexia, totalmente desgastados, sin masa muscular ni masa adiposa, y en cada respiración, además de que tenían dificultad para respirar, en cada respiración se les marcaban los espacios intercostales. Entonces a alguien se le figuró por ahí que parecía como las cuentas de un rosario, y lo llamaron así, tórax en rosario. Sí, y de ahí se le quedó el nombre y se le sigue llamando tórax en rosario, tórax arrosariado o tórax tísico, ¿no? Este es característico de los enfermos con síndrome de desgaste consumidos por alguna enfermedad y con tórax con muy escaso manículo adiposo, en donde los espacios intercostales se marcan. Aquí pues tenemos varios niños con serios problemas de desnutrición, pero el que quiero yo recalcar principalmente es este muchachito. Esto es un tórax en rosario. Vean cómo se marca, es una radiografía, ¿no? O sea, se marca completamente. Este también, pero el más representativo es este. Una persona que tiene un tórax en rosario es una persona que tiene un síndrome de desgaste muy profundo, está muy consumido por alguna enfermedad, como puede ser la desnutrición, como puede ser el VIH, como puede ser la tuberculosis, como puede ser un cáncer o cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa o crónico-infecciosa que lo vaya desgastando lentamente, lo hace que pierda toda su masa muscular y su masa de grasa, y los espacios intercostales se pueden notar a simple vista. Otro tórax patológico o que está relacionado con patología es el tórax en tonel o tórax en barril, ¿sí? O en tinaco. ¿Qué es este? Este tórax en tonel o tórax en barril o tórax enfisematoso se le llama así, tórax enfisematoso, porque se relaciona mucho con una enfermedad de la cual vamos a hablar más adelante, que es el enfisema pulmonar. Este enfisema pulmonar se caracteriza porque los pulmones pierden su elasticidad. Normalmente el parénquima pulmonar es elástico, la pared alveolar es elástica, pero por cuestiones degenerativas que están relacionadas mucho con el uso del tabaco principalmente, van perdiendo su elasticidad esas paredes alveolares y en sí todo el parénquima, y los pulmones se quedan ensanchados, se quedan grandes, pero con la incapacidad para arrojar, para exhalar, para expirar el aire que tienen en su interior. Entonces estos pulmones se quedan grandes, hiperinsuflados, con mucha dificultad para expulsar el aire que tienen en su interior, y se quedan grandotes. Eso hace que el tórax se vuelva amplio, muy amplio. Es un tórax totalmente deforme en ese sentido. Cuando vemos a una persona con enfisema pulmonar que ya desarrolló un tórax en tonel, pues nunca se nos olvida, porque es un tórax que
si lo hubiésemos por arriba, es completamente redondo, es decir, su diámetro anteroposterior, que debiera ser menor que el transverso, pues prácticamente está 1 a 1, o incluso puede ser más amplio el tórax anteroposterior que el transverso. Y esto se debe a la hiperinsuflación de los pulmones, que llenan por completo la cavidad torácica. ¿Sí? Esos pacientes sufren bastante porque sus pulmones están grandes, pero están llenos de aire que no pueden sacar, y no pueden sacar porque se ha perdido la elasticidad de sus paredes. Su elasticidad se ha perdido, es decir, ya no pueden insuflarse y luego expulsar el aire, porque ya están en un estado permanente de insuflación. Se ha perdido la capacidad de contraerse para expeler el aire, y entonces el aire se queda en su interior. A esto se le llama enfisema pulmonar. Es un síndrome pleuropulmonar llamado síndrome de rarefacción, que, repito, hablaremos de él más adelante. Vamos a entrar ya a lo que es la exploración del aparato respiratorio. El aparato respiratorio, bueno, pues está compuesto desde la nariz y la boca, empieza pasando por la tráquea, que está acá más arriba. Aquí ya vemos parte de ella. Más arriba de la tráquea está la laringe, la tráquea. Luego tenemos, son cuestiones anatómicas muy elementales que no voy a entretenerme mucho en ello. Tenemos los bronquios mayores, que entran por los ilios, y ya dentro de los ilios se dividen en bronquios secundarios o bronquios lobulares. Estos bronquios secundarios o bronquios lobulares, que, repito, nacen de cada bronquio primario o bronquio mayor, pues va uno a cada lóbulo. Si recordamos el pulmón derecho, aquí tenemos la cisura transversa, un poco chueca me quedó, pero y acá está la cisura oblicua, que va a dividir a los pulmones, al pulmón derecho específicamente, en un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Ahí alcanzamos a ver el espacio interpleural. Todo esto es espacio interpleural, que contiene una pequeña cantidad de líquido pleural. Dijimos, aquí le pusieron demasiado, aquí pudiéramos decir que hay un derrame, pero no es el caso, no es el punto que vamos a tratar. Y vemos pues la pleura visceral envolviendo al pulmón, ¿okay? Envolviendo al pulmón con sus 3 lóbulos. Los lóbulos secundarios, ya dentro, cada lóbulo secundario le va a dar ventilación a un lóbulo. Cada bronquio secundario le va a dar ventilación a un lóbulo. Este es un bronquio secundario que se ramifica para darle ventilación al lóbulo superior. Acá está otro que le va a dar otro bronquio secundario que le va a dar ventilación a este lóbulo medio, y habrá otro bronquio secundario que le va a dar ventilación al lóbulo inferior. En lo que se refiere a el pulmón izquierdo, pues como sabemos solamente hay una cisura, la cisura oblicua, que nos divide el pulmón en un lóbulo inferior y un lóbulo superior. Y bueno, aquí el bronquio primario entra y se divide en 2 bronquios secundarios. Un bronquio secundario que al ramificarse le va a dar ventilación al lóbulo inferior, y otro bronquio secundario que al ramificarse le va a dar ventilación al lóbulo superior. Entonces, los bronquios secundarios también se le llama bronquios lobulares porque van a darle ventilación a un lóbulo en específico. Tenemos 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. Aquí está representado el diafragma. Aquí tenemos el espacio interpleural, ¿okay? La pleura visceral, la pleura parietal. Ahora bien, los bronquios dentro de los lóbulos se dividen para formar segmentos, los segmentos interlobulares o segmentos bronquioalveolares. Estos segmentos bronquioalveolares son el número de 10 en el lado derecho y de 8 a 10 en el lado izquierdo.
Hay cierta controversia de si son 8, son 9 o son 10 en el lado izquierdo, ahorita explico por qué, pero del lado derecho siempre invariablemente son 10. Siempre son 10 segmentos. Esos segmentos se delimitan por trabéculas de las cisuras. Acuérdense que dijimos que las cisuras penetran profundamente en el parénquima pulmonar y van acompañados de la pleura visceral. Esta pleura visceral emite ramificaciones al interior de los lóbulos y los divide o los subdivide a los lóbulos en segmentos broncopulmonares. En el caso del pulmón derecho, aquí tenemos dos proyecciones. Tenemos una proyección lateral. Esta es una proyección lateral, así lo estamos viendo así, en una vista sagital, lo estamos viendo de lado. Y esto es una proyección iliar, es decir, imagínense que este de lado, este que estamos viendo aquí, que le estoy señalando, lo rotáramos 180 grados, entonces veríamos esto. Esto que está aquí es el ilio. Por aquí es por donde entra el bronquio principal o bronquio mayor o bronquio primario del lado derecho, y salen también las dos venas pulmonares y penetra la arteria pulmonar. Este sería el ilio y esta sería pues la cara torácica. ¿Okay? Acá abajo estaría el diafragma. Aquí tenemos la cisura oblicua, tenemos la cisura transversa u horizontal, y vamos a ver la división. Dentro de las cisuras va la pleura visceral formando los tabiques interlobulares, y luego esa misma pleura visceral se proyecta hacia el interior de los lóbulos para dividirlo en segmentos. Al lóbulo superior lo divide en tres segmentos, que son el apical, que es el número 1, luego tenemos el posterior, que es el número 2, están numerados, y tenemos el anterior, que es el número 3. Entre la cisura horizontal o transversa y la cisura oblicua tenemos una trabécula que nos divide ese lóbulo en dos segmentos broncopulmonares, que son el lateral, que es el 4, que es este de color verde, y el medial, que es el 5. Por debajo, acuérdense que estamos hablando del pulmón derecho, por debajo de la cisura oblicua tenemos nosotros el lóbulo inferior. De la cisura oblicua emanan trabéculas de tejido conectivo que van a dividirnos este lóbulo en 5 segmentos broncopulmonares, que son el superior, que es este de color azul, que es el número 6. Tenemos el medio basal, que es este que está aquí, que se ve por la cara mediastinal, es decir, por la cara iliar, que se llama, este segmento se llama medio basal, es el número 7, pero prácticamente no se aprecia por la cara lateral, por eso es que no lo vemos aquí. Insisto, guíense por favor por los colores. ¿Sí? Este es el medio basal, ese sería el 7. Luego tenemos el 8, que es el anterobasal. Anterobasal es el 8. El laterobasal, repito, todo esto que estoy marcando yo, normalmente lo podemos ver si abrimos un pulmón, lo podemos ver como finas trabéculas de tejido conectivo que separa el lóbulo en estos segmentos. Este es el laterobasal, que es el 9, y tenemos el posterobasal, que es el 10. ¿Okay? Y así ustedes pueden ver a qué altura, aunque lo veremos más adelante, pueden imaginarse a qué altura se proyectan en la caja torácica. Algunos aspectos relevantes: el pulmón derecho pesa 800 gramos, es más ancho y corto que el izquierdo y tiene un 20% más de capacidad que el pulmón izquierdo, ¿sí? O sea, le cae un 20% más aire que al pulmón izquierdo. Tiene 10 segmentos broncopulmonares, cuyos nombres ya mencionamos. Y si se guían por los colores, ¿okay? Este sería el apical,
este sería el posterior, este sería el anterior, este no es ninguno, este es el ilio, aquí le voy a poner en H de ilio, este sería el medial. Fíjense cómo el lateral no se aprecia, del lóbulo medio, el lateral no se aprecia en una proyección iliar, pero el medio basal se aprecia completo y en la proyección lateral no. Este que está aquí es el anterobasal, este sería el laterobasal y este sería el posterobasal. ¿Okay? Y ahí tienen los números. Si nos vamos al pulmón, bueno, vamos a verlo aquí en esta imagen. Tenemos el apical, el posterior, el anterior, el medial, el lateral, el superior. Aquí sí se alcanza a ver un pedacito del 7, que es el medio basal, el anterobasal, el laterobasal y el posterobasal. Esta es una proyección lateral tridimensional de los segmentos. Y ahí tienen el número que coincide con el número que le pusimos acá. Vámonos al pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo, igual tenemos una cara lateral o una vista lateral y tenemos una vista iliar. Esto que está aquí va a ser el ilio. Repito, por donde entra el bronquio primario y salen las dos venas pulmonares correspondientes y entra la arteria pulmonar correspondiente. Normalmente aquí también tenemos 10 segmentos broncopulmonares. El pulmón izquierdo, como lo dice en el texto, pesa 760 gramos, es decir, 40 gramos menos que el derecho. Tiene únicamente 2 lóbulos y pues ya vimos que tiene un 20% menos de capacidad para almacenar aire. De hecho, el ápex, la punta del pulmón izquierdo está un poquito más abajo. Si tomamos como referencia las clavículas, está un poquito más abajo, aunque está por encima de la clavícula, pero sobresale menos de la clavícula que el derecho, es decir, el ápex del pulmón derecho está un poquito más arriba de su clavícula que el izquierdo. Veamos los segmentos broncopulmonares. Aquí tenemos una sola cisura, que es la cisura oblicua, que emite trabéculas para dividirnos en segmentos broncopulmonares, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. En lo que se refiere al lóbulo superior, puede formar en la punta un solo segmento, que es el ápico posterior, o puede ser que ese segmento esté dividido, como marca esta línea. Y si está dividido, entonces habrá un apical y un posterior, que serán el 1 y el 2. Es decir, si es nada más un solo segmento, se le llama ápico posterior y comprende los segmentos 1 y 2. Si están separados, entonces hay apical y hay posterior. El posterior no se ve en esta proyección, pero en la proyección iliar sí se ve. Y entonces el apical sería el 1 y el posterior sería el 2. Luego tenemos el anterior, que es el 3. Tenemos el lingular superior, que es este, que es el 4. Y tenemos el lingular inferior, que es el 5. Esto en la proyección lateral. Acá lo pueden ver ustedes en la proyección iliar, guíense por los colores. Este sería el anterior, este sería el lingular superior y este sería el lingular inferior. Por debajo de la cisura oblicua, las trabéculas separan también en segmentos broncopulmonares al lóbulo inferior. Y aquí en la cara lateral podemos observar el segmento superior, que sería el 6. Tenemos el 7, que es el medio basal. Vean, al igual que en el pulmón derecho, está
metido en la cara iliar, no se alcanza a ver o se ve muy poco en la cara lateral, pero este sería el 7. Luego tenemos el 8, que es el anterobasal, el 9, que es el laterobasal, y el 10, que es el posterobasal, que acá los tenemos asignados también. Okay, este sería el anterobasal, el laterobasal, el posterobasal, este sería el superior. Okay. Así es como se proyectan, sobre todo aquí en esta vista lateral. Obviamente en la proyección iliar pues se proyectan hacia el mediastino. Esta es proyección iliar o mediastinal. Si están apuntando hacia la carina, están apuntando hacia los bronquios primarios, y esta es la proyección lateral, la que está apuntando hacia la pleura parietal, hacia la pared torácica. Aquí los tenemos. Okay, esta sería la cisura. Okay, aquí tendríamos la cisura oblicua, el apical, el posterior. Okay. Estos corresponderían a estos dos, el apical y el posterior. Que son el 1 y el 2. Luego tenemos el anterior, que sería este, lingular superior, lingular inferior, el superior. Este que está aquí sería el 7, el medio basal, anterobasal, laterobasal, posterobasal. Okay. Ok. Si nosotros nos metemos a un segmento broncopulmonar, vamos a suponer que nos metemos a un segmento broncopulmonar, cualquiera de los que vimos ahorita, vamos a suponer que este sea el límite, o sea, los límites de un segmento broncopulmonar. Ustedes saben que un segmento broncopulmonar está ventilado por un bronquio terciario, o también se le llama bronquio segmentario. Okay. Se le llama bronquios terciarios porque se forman a partir de la división dicotómica de los bronquios secundarios. División dicotómica es que se divide en dos. Y o se le llama también segmentario porque cada uno de estos bronquios va a darle ventilación a un segmento broncopulmonar. Ya dentro del segmento broncopulmonar, ese bronquio terciario se dividirá para formar varias generaciones de bronquios menores. Luego formará bronquiolos. Acuérdense que un bronquiolo, la diferencia entre un bronquio menor y un bronquiolo es que el bronquiolo ya tiene una luz de 1 milímetro o menos. Cuando el diámetro es de 1 milímetro o menos, cuando es de 1 milímetro menos ya se llama bronquiolo. Tenemos una serie de bronquiolos, no me voy a meter en cosas histológicas para abreviar tiempo. Tenemos una serie de bronquiolos que se llaman bronquiolos mayores, bronquiolos menores, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, y luego vienen los conductos alveolares y los sacos alveolares. Los sacos alveolares. Aquí tenemos que hablar de lo que son los lobulillos respiratorios y los acinos pulmonares. Un lobulillo respiratorio es el área ventilada por un bronquiolo mayor. Un bronquiolo mayor puede ser el área ventilada por un bronquiolo mayor, perdón, es el tubo que ventila a un lobulillo pulmonar. O dicho de otra forma,
el lobulillo pulmonar es el área ventilada. Por ejemplo, este de color rojo es un bronquiolo mayor. Esta área ventilada por ese bronquiolo mayor es un lobulillo pulmonar, que dicho de paso, el lobulillo pulmonar es la unidad estructural del aparato respiratorio. Fíjense que estoy escribiendo unidad estructural. Ya todos sabemos que la unidad funcional es el alveolo. Es la unidad estructural, el lobulillo. Y dentro de los lobulillos tenemos los acinos, ¿sí? Los acinos. Un acino pulmonar, que aquí nos está describiendo el área. Un acino pulmonar, como lo dice acá. Vamos a leer el texto. Dice: la última generación de bronquiolos menores que aún no permite el intercambio gaseoso por el grosor de su pared se llama bronquiolo terminal. Es decir, el bronquiolo terminal es el último bronquiolo que no permite intercambio gaseoso. Eso ya lo vieron ustedes en fisiología, no me voy a adentrar mucho en ello. Y con los bronquiolos terminales termina la porción conductora del aparato respiratorio. Ya sus siguientes divisiones del bronquiolo terminal se llamarán bronquiolos respiratorios, porque esos bronquiolos respiratorios, su pared ya va a permitir el intercambio de gases, ya va a permitir en cierta manera y poco a poco, progresivamente, la hematosis. El área pulmonar ventilada por un bronquiolo terminal se le va a llamar acino pulmonar. ¿Okay? Acino pulmonar. Se considera que hay de 3 a 6 acinos pulmonares en cada lobulillo. Y como dije ahorita, el lobulillo es el área ventilada por un bronquiolo mayor. Es decir, los acinos están dentro de los lobulillos están dentro de los segmentos están dentro de los lóbulos están dentro de cada pulmón. Recuerden que la porción conductora, ¿sí? La porción conductora del aparato respiratorio va desde la nariz y la boca hasta los bronquiolos terminales, ¿okay? Pasando por nariz, boca, laringe, tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios o segmentarios, bronquios menores, bronquiolos mayores, bronquiolos menores, bronquiolos terminales. En los bronquiolos terminales termina, como su nombre lo dice, la porción conductora y las siguientes ramificaciones, que se llamarán bronquiolos respiratorios, ahí inicia la porción respiratoria, ¿sí? Es decir, en los bronquiolos terminales termina la porción conductora, que es la porción que únicamente va a permitir la ventilación. Sus paredes son demasiado gruesas para permitir el intercambio gaseoso, y esta porción conductora pues también se le conoce como espacio muerto. ¿Por qué espacio muerto? Porque es un área que permite el transporte del aire, pero no su aprovechamiento. En la división de los bronquiolos terminales, a los cuales ya llamamos bronquiolos respiratorios, inicia la porción respiratoria, y como lo dice aquí, va desde los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos, y en todos estos sitios ya se pueden llevar a cabo la hematosis. Representan las últimas 4 o 6 generaciones de divisiones del árbol respiratorio. Los bronquiolos respiratorios tienen una mucosa con epitelio cúbico ciliado con muchas células de clara y endócrinas. Las células de clara son el equivalente a los neumocitos tipo 2, productores de surfactante. No hay células caliciformes, por lo tanto no hay producción de moco. La lámina propia, la submucosa, las glándulas de cartílago ya no existen, pero aún prevalece bastante músculo liso. Estos bronquiolos respiratorios se dividen 2 o 3 veces para formar los conductos alveolares. Dejaremos hasta aquí este video. Concluimos en el siguiente.